La comparación se usa cuando el acusador prueba que el acto imputado al adversario no benefició a nadie salvo al acusado mismo, o que nadie excepto el adversario hubiera podido realizarlo por otros medios, o al menos no tan fácilmente, o que, en su apasionamiento, pasó por alto otros medios más simples. Aquí, el trabajo del defensor será mostrar que el acto imputado benefició a otros, o que en su caso también otros pudieron hacer lo que se le imputa al acusado. El indicio permite mostrar que el adversario buscó una ocasión favorable para cometer los hechos, y se divide en 6 partes: lugar, tiempo, duración, ocasión, confianza en realizarlo y confianza en ocultarlo. En lo que respecta al lugar, se examina si era frecuentado o desierto, si estaba siempre desierto o solo en el momento del crimen, si se trata de un lugar sagrado o profano, público o privado, cómo son los lugares próximos, por ejemplo, si favorecen la huida, y si la víctima podía ser vista u oída. No tendría inconveniente en mostrar detalladamente lo que conviene al acusado y al acusador, pero cualquier persona puede fácilmente determinarlo una vez planteada la causa. Los fundamentos de la invención deben partir en efecto de la exposición teórica, pero el resto lo procurará fácilmente en la práctica. En lo que respecta al tiempo, se plantearán las siguientes cuestiones: ¿cuándo se dice que ocurrieron los hechos? ¿En qué época del año? ¿Fue de noche o de día? ¿A qué hora del día o de la noche? ¿Por qué en ese preciso momento? Esto del tiempo lo pueden aprovechar tanto el acusador como el defensor, porque si se dice que ocurrió de noche, por ejemplo, y se presentan testigos, ¿a qué distancia estaban los testigos? ¿Cómo los identificó? Etcétera. Respecto de la duración, se examinará si fue suficiente para la realización de los hechos, si el acusado sabía que tendría bastante tiempo para ello, pues poco importa haber tenido suficiente tiempo para cometer el crimen si el acusado no pudo saberlo o calcularlo con anterioridad. En cuanto a la ocasión, se investiga si la misma fue apropiada para realizar los hechos o hubo alguna otra mejor que fue pasada por alto o no fue tenida en cuenta. Y en este último caso lo aprovechará el defensor. Se considerará que hubo confianza en el éxito si concuerdan los indicios señalados anteriormente y si además, por una parte, parece que hubo violencia, dinero, premeditación, experiencia, preparación, y por otra se demuestra que hubo debilidad física, pobreza, ignorancia, inexperiencia, falta de preparación. Así podrá saberse si el acusado debía confiar o no en el éxito de su acción. Y finalmente, se investiga si hubo confianza en ocultarlo en relación con los confidentes, los testigos y los cómplices, libres o esclavos o de ambas clases. La demostración sirve para confirmar la acusación con pruebas que aumentan la certeza y acrecientan las sospechas. Se distinguen 3 tiempos: anterior, simultáneo y posterior. En el tiempo anterior, conviene tener en cuenta dónde estuvo el acusado, dónde fue visto y con quién. Si hizo algún preparativo o se reunió con alguien. Si dijo algo o dio muestras de tener confidentes, cómplices o algún tipo de ayuda. Si se encontraba en un lugar que no solía frecuentar o en un momento desacostumbrado. En lo que respecta al tiempo en que se cometió el crimen, se debe investigar si el acusado fue sorprendido en flagrante delito, si se escucharon ruidos, gritos, sonidos. En suma, si se percibió algo por alguno de los sentidos: vista, oído, tacto, olfato o gusto, pues cualquiera de esos sentidos puede confirmar las sospechas. En lo que respecta al tiempo posterior, se examinará si, una vez cometido el hecho, quedó algún indicio que revele que ha ocurrido un crimen o quién lo cometió. Un crimen se nota, por ejemplo, si el cadáver está tumefacto o presenta manchas oscuras, señal de que ha sido envenenado. Indican al autor de los hechos, por ejemplo, un arma, un vestido o algún objeto de este tipo que haya sido abandonado, o si se encuentran huellas del acusado o existe sangre en sus vestidos,
o si, tras los hechos, éste es sorprendido o es visto en el lugar en que se dice que estos ocurrieron. La consecuencia se determina investigando los indicios de culpabilidad o inocencia que suelen producirse después del crimen. El acusador dirá, por ejemplo, que al ser abordado su adversario enrojeció, palideció, titubeó, se contradijo, se desmayó o hizo promesas, todo lo cual son signos de culpabilidad. Pero ¿qué pasa si el acusado no hace nada de esto? ¿Cómo puede sacar provecho de esto también el acusador? Entonces dirá que había previsto lo que le iba a suceder hasta el punto de prepararse para responder con la mayor seguridad. Todo ello signo de seguridad, mas no de inocencia. El defensor, frente a las emociones del acusado, hará lo siguiente. Si el acusado se asustó, dirá en su defensa que se turbó por la gravedad del peligro, no por la conciencia de su crimen. Y en caso de que no se haya asustado, se dirá que no hubo turbación, precisamente porque confiaba en su inocencia. La prueba es el último recurso que utilizamos cuando las sospechas están bien fundadas. Tiene lugares propios y lugares comunes. Son propios aquellos que nadie, salvo el acusador o el defensor respectivamente, puede usar. Y son lugares comunes los utilizados por ambos según las causas. En una causa conjetural, el lugar propio del acusador consiste en señalar que no se debe tener piedad de los malvados y en exagerar la atrocidad del crimen. Y en el caso del defensor, el lugar propio será suscitar la compasión y acusar al adversario de calumniar. Respecto de los lugares comunes, usados tanto por la acusación como por la defensa, son hablar a favor o en contra de los testigos, a favor o en contra de los interrogatorios bajo tortura, a favor o en contra de las pruebas, y a favor o en contra de los rumores. A favor de los testigos, se hablará subrayando su autoridad, su conducta y la consistencia de sus testimonios. En contra de los testigos, se pondrá de manifiesto la inmoralidad de su vida y las contradicciones de sus testimonios. Sostendremos que los hechos que alegan no pudieron suceder o no han sucedido, o que ellos no pudieron conocerlos, o que la pasión las dicta sus palabras y razonamientos. Y todo esto servirá tanto para desacreditar como para interrogar a los testigos.